Hare Krishna, Jai, Shri Prabhupada ki Jai, Shri Gaura Gaura Bhaktivinoda ki Jai. Y para nosotros en Europa, Shri Balaram Purnima Mahotsava ki Jai también. No sé, en Sudamérica era ayer, me dijeron algo. Pues la luna llena es lo que manda y aquí es hoy. No sé, Mahabao indica que estamos pendientes todavía con el tema del devoto involucrándose en asuntos políticos y quizás hablar del In God We Trust, un partido político que hubo hace 50 años prácticamente exactamente, en el 75. En Estados Unidos, los devotos formaron un partido y se eligió esa- ese lema, podemos decir, porque en los billetes de dinero americanos se pone eso, In God We Trust, ¿no? Confiamos en Dios. Y Srila Prabhupada muchas veces mencionó esto y a ver, ¿no? La gente pone esto cada uno tiene cada día esto en las manos, pero en la realidad, ¿cómo es eso, ¿no? La gente prácticamente sí lo dice, pero no lo hace. Y para mostrar que sí hay que hacerlo, ponerlo en la práctica, pues se formó ese partido. Ahora, no duró mucho, eso hay que decir, y no, bueno, alguien se presentó, fuimos concretamente eso sí, era el 75, una campaña electoral para alcalde de una ciudad pequeña, pueblo en California del Sur, cerca de, no sé, San Diego será o Phoenix, Arizona, no me recuerdo. Pero ahí sí, había un escenario y el devoto haciendo su campaña delante prácticamente de los devotos. No había muchos ciudadanos para elegir, en fin, eso es como, ¿no? Era una idea. Em, lo cual simplemente indica que no es que no, uno dice que no queremos saber nada de la política. Por un lado sí, pero por otro lado, si hubiera una oportunidad para tener alguna influencia y hacer algo, pues o sea, prácticamente se dice que el devoto hace lo que haga falta. Si hace falta, es como tenemos muchos ejemplos de reyes santos, como ¿no? Maharaj Pariksit, Yudhishthir, e incluso Prahlad Maharaj reinó, y hay muchos manus, y en realidad significa estar involucrado en política. Y pues eso, se puede, pero por lo general tampoco es algo que está en la lista ahí como una prioridad. Y también hay que tener la naturaleza y la capacidad, o sea, vamos a ver. No sé si ahí todavía queda algo para comentar o preguntar, pero mucho más no creo que tenemos que decir. Bueno, Vishnurata está en la política, por contarnos un poco. ¿Eh? Un político poderoso en un pueblo importante de Córdoba y a ver, no sé, ¿cómo se vive la política? Y Hare tampoco Krishna, Gurudev, mucho néctar, reverencia. ¿no? Néctar cada día. Eh, bueno, es un poco así como dice la escritura, porque estaba viendo cuando vi el tema anoche, me puse a leer un poquito ahí en el Bhagavatam, y es verdad, o sea, hay mucho problema constante, mucha tentación, la corrupción está ahí a la orden del día, o sea, es más fácil ir para ese lado que llevarlo de otra manera. Y acá, imagínense que es una ciudad pequeña dentro de la provincia, ni que hablar lo que debe ser a nivel provincial o a nivel nacional, ¿no? Pero sí, constantemente surgen esas cuestiones de poder que decía ahí el Bhagavatam, que también se vuelven una tentación, porque uno manda, por ejemplo, en el cargo mío tengo, no sé, como 200 personas que, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Sí, lo que usted necesite, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y esa sensación también que yo veía ahí que dice que después uno no quiere dejar eso, y lo veo que pasa en muchos políticos que están ahí, que se van aferrando cada vez más
a esa sensación y no la quieren dejar. Entonces, creo que Sí, sería ideal que hubiesen muchos devotos en política. Eh, mejor no, creo. pero bueno, pero es la forma que yo creo que se podría cambiar muchas cosas, ¿no? Porque Sí, si pero tú fueran, puedes cambiar algo, por ejemplo, ¿has podido introducir conciencia de Krishna de alguna manera? Es es difícil. muy complejo. En el cargo mío es complejo, Si lo pero sí, haces, no, te me parece echan, que en cualquier cargo sería complejo. Y sí, si ¿no? uno se pone medio fanático, sí, sí. Dicen este Lo, fuera. Sí, lo único que sí he logrado es mucha empatía de parte de la gente que trabaja dentro del gobierno con respecto a los devotos, porque muchos no lo conocían. Siempre está el tema de la zika, que por qué tenés esa colita. Entonces, esas charlas aparecen ahí y bueno, se ha hecho un poquito una relación más amena, pero no, poder meter desde ahí directamente a conciencia de Krishna es difícil. Tal vez de mi cargo hacer un buen ratayat, cosas así se podría, porque yo permito todo eso en la ciudad, pero más que eso. Ya. Bueno, algo más. ¿Alguien que tiene aspiraciones políticas, quizás? Bueno, quizás Amrita Kelly, que tiene la mano elevada. A ver, Hare Krishna, Hare reverencias, Krishna. Gurudev. Am, bueno, yo me refería un poco también al hecho de la responsabilidad ciudadana si implica también el hecho de votar, porque en el Srimad Bhagavatam hace diferentes citas, por ejemplo, en el canto 7 capítulo 5 texto 3 en el significado dice que la política implica aceptar un grupo de personas como amigos y un grupo de personas como enemigos. Y que el devoto no hace amigos ni enemigos porque entiende que todos son sirvientes del Señor directo o indirectamente. Pero luego Mm, en el Srimad Bhagavatam se hacen diferentes referencias a gobernantes, reyes, que tienen que ocuparse de ellos seguir, servir como ejemplo, siguiendo las escrituras, y al mismo tiempo cuidar de los ciudadanos que se puedan cumplir con sus deberes, centrándose en el propósito de la vida. mm, Entonces, claro, yo me preguntaba el hecho de que también escuché un político que es ahora ya está retirado y entonces se dedica, él es licenciado en filosofía y letras y ahora ya retirado pues se dedica a eso, a diferentes, a dar a conocer diferentes obras, etcétera. Entonces, en las noticias, cuando le hacían la entrevista, le preguntaron que si se encontraba más cómodo en el discurso político o en la poesía. Y la respuesta de él fue que él se había metido en la política porque una dictadura no le permitía publicar poesía o publicar obras de teatro. Entonces, que él decidió meterse en la política para eliminar esa barrera que se lo impedía. mm. Entonces, un poco al hilo de esto, yo pensaba, claro, tal y como va cambiando la situación en el mundo, eh, que mañana uno se puede encontrar en una situación en la que no se le permita eh, elegir conciencia de Krishna libremente o Mm, exponerlo, claro, eso a mí me impediría enfocarme en el propósito de la vida. Por lo tanto, si no es el descuidarme, por ejemplo, yo hablo por mí, a lo mejor hay devotos que sí votan, pero yo como no, todos estos años no lo tenía claro, pues no he votado. Y entonces Yo pensaba, tampoco. Yo nunca he realmente, votado, creo que no, nunca en mi vida he votado. claro, realmente digo, a lo mejor estoy descuidando algo que no debo. ¿No? Porque, bueno, los representantes, yo no puedo elegir, no hay mucho donde elegir bueno, pero igualmente dices, quizás el que haya una persona u otra persona puede provocar que el día de mañana esa persona haga ciertas cosas que prohíban que yo me dedique libremente a esto. Ya. Entonces, mi pregunta iba en ese hilo. Sí, sí, sí. Bueno, yo sé que
en Nueva Yamandala, que ahí hay, no sé ahora cuántos, 50 y más devotos, ¿no? Para marcar una más o menos por ahí. Y Yadunandana Swami y supongo alguno más tiene una relación con el alcalde. Esto ya hace años porque, pues no sé, de alguna manera, ya hace años, porque ya vino una vez Arjuna, Alberto el vaquero, lo invitó, bueno, a venir a la fiesta de la vaca. Antes de la pandemia tiene que ser, seguro. Y pues vino y pasaron y esto, lo otro, o sea, es una persona relativamente joven. Y pues allí todavía está como alcalde después de no sé cuántos años, porque hace un buen trabajo y nos favorece. Por eso votamos, porque para mantenerlo, ¿no? Porque tenía una buena relación con los que al final tienen que dar permisos, por ejemplo, para construcción, ahora se habla de una depuradora que hay que poner porque es una ley. O sea, nosotros, no sé cómo, pero desde hace más de 40 años, lo que son los desechos, las aguas grises y más bien o más oscuras que grises, van al río finalmente. Que esto es, uy, no debo ni decirlo, si alguien, bueno, se sabe, y han venido varias veces y han dicho, y yo me recuerdo, hemos tenido planes para poner algo como en Hungría, que es un tipo de, ¿cómo de explicarlo? Ahí hay unas plantas tipo cañas que hacen algo para que la agua se purifique. O sea, es un sistema natural. Pero hay que hacerlo, o sea, es todo un montaje para hacerlo. Nunca lo hemos hecho. Pero ahora ya es como hay que hacer, hay que poner una depuradora. Y eso es mucho dinero. Entonces, estamos hablando con el alcalde que de alguna manera conectarnos con la depuradora del pueblo, o más bien una depuradora que está cerca porque hay una fábrica cerca, etcétera, etcétera. También hemos tenido cuestión de una fuente natural de agua que está a unos 2 kilómetros y tenemos, por ¿no? buena relación y tal, el derecho de usar una parte de esto. O sea, hay agua suficiente para varios, no somos los únicos, pero tenemos un derecho y ya estamos conectados y ahora el agua de caída libre viene de allí y no tenemos que bombearlo ni del subsuelo, ni del río, ni de nada. O sea, estos son todas ventajas que tienen que ver con la política. Quiere decir la construcción que tenemos, entre comillas, la mayoría ilegal también. Hemos convertido ¿cómo se llama? Palomar, ¿no? Palomar, donde había palomas, donde había conejos, una conejera o lo que sea, ahora son viviendas, por sorpresa. Hemos puesto este de tercer piso en el edificio enfrente, esto antes no había. Lo hemos puesto nosotros en los años 80, o sea, hace muchos años, al principio. Pero es un añadido que no sé si se ha pedido, no creo. Pero se ha hecho y nadie dice nada y ahí está. Total, que, ¿no? Como tú dices, a veces a la hora, el día de mañana, a lo mejor nos hace falta que algún político sea favorable porque si no, a lo mejor prohíbe algo que no podemos hacer más o esto, y puede ser un bastante inconveniente. Em, pues eso, quiere decir que, claro, si uno vive en Afganistán, aunque ahí primero no puedes votar porque la mujer no vota, y no sé si alguien vota, a lo mejor nadie vota porque es un gobierno que no hace falta votar, siempre está ahí, ¿no? Eso también hay. O sea, ¿no? Los partidos únicos que luego tienen un 96% de los votantes que dicen que sí, algo así. Pues ahí poco se puede hacer, pero cuando hay una supuesta democracia, pues ahí hay que ver, ¿no? Entre los
que todos son no necesariamente devotos, a ver quién es el mejor entre los malos, casi decirlo así, ¿no? El mal menor. Y quizás ahí hace falta que sí votar, porque si no, pues el mal peor vendrá. Cada uno tiene que decidir, pero como principio no es que no, los devotos no votan, no, pueden votar si quieren votar, por supuesto. Ahí en Chile votáis más abajo o se desentiende. Entiendo la pregunta de Ambrite, me parece súper acertada para los tiempos actuales. Y sí, las últimas veces hemos votado. Sí, Cuando ¿no? iba a hacer el cambio de constitución, fuimos a votar. Porque de hecho han habido como dos intentos de cambio y una de ellas tenía mucha protección como al medio ambiente y eso. Entonces, claro, era muy acorde a los principios védicos, pero Mm, no. Igual, los dos procesos fracasaron y fuimos a votar. Y ahora, como había muy poca, el voto era voluntario, y como había muy poca participación, han hicieron en una última elección un voto obligatorio. Entonces no hay mucha elección tampoco después. Eso también existe, ¿eh? El voto obligatorio, wow. No sé si en Europa todavía creo que no existe eso, ¿eh? Sí, y ahora a fin de año hay elecciones de presidente y probablemente van a ser obligatorias porque iba muy poca gente a votar. Entonces lo que estaban votando más, y que es un problema interno de Chile, había muchos migrantes de aquí y de Venezuela que iban a votar. Entonces Mm, los llevaban gente a votar y había unas acusaciones ahí y todo. Entonces ahora lo van a hacer obligatorio para que la cantidad de votantes sea más y están poniendo ahí unas restricciones. Entonces probablemente igual vamos a tener que ir, votar. claro, sí, Bueno, tampoco es un crimen, o sea, tampoco es una gran desventaja, se vota y ya está, ¿no? No pasa nada. claro. Pero bueno, eso no es la pregunta en general, si el devoto o no debe involucrarse en la política, depende de cada uno. Si uno ve que se puede hacer algo para que sea favorable para la conciencia de Krishna, obviamente sí. Y si no, como Prahlad Maharaj, no, no quiero saber nada, porque estos dos profesores le querían enseñar, ¿no? Enemigos y amigos y tal y cual. La política dice, no, esto no le gustaba, como Prabhupada eh, Raruce, ¿no? Ciertamente Prahlad escuchó y repitió, porque no podía ir en contra, los temas de política y economía que sus maestros le enseñaron, pero comprendía que la filosofía política implicaba considerar amigos a unos, enemigos a otros, y a él eso no le gustaba. Así de sencillo. A ver, ¿visto algo de Akshay Baladeva? No sé, en el chat, creo que tengo que ponerlo. Él dice que nunca voté también y a ver, cada vez que hay elecciones y la mayoría meten miedo de que si no voto voy a tener problemas. Si votas o no votas, siempre hay problemas. No voto porque no creo que sea realmente que la gente decida. Para mí está siempre arreglado todo de antemano. Ajá, conspiración. También, sí, de un modo, como ahora, ¿no? Si cada vez que escuchas algo sobre América, lo ha conseguido, ¿no? Eso es lo que Trump quería, está en los titulares cada día prácticamente, ¿no? Durante los años que está como presidente, que le hablan de él cada día. Eso es como la meta de su vida y lo consigue. Em, pero las decisiones que toma o que parece que toma, sabemos, bueno, es prácticamente evidente que detrás está la lobby judía, ¿no? Los sionistas prácticamente mandan y no puede decidir, incluso cuando viene Netanyahu y da unas charlas en el Congreso, pues se levantan y le aplaudan. O sea, alguien que está matando y ahora ya dice que vamos a ocuparlo todo y echar a todo el mundo o matarlo si no quieren irse. O sea, todo el mundo entero lo condena, menos ellos, porque no pueden. Porque si dice algo, pues los que mandan realmente detrás, el deep state, pues lo quitan del medio.
pues ahí, claro, votar o no votar da más o menos igual, porque si uno o el otro, todos tienen que obedecer los que son, los que tienen el dinero finalmente, ¿no? El dinero gobierna el mundo. So, algo más sobre ese tema. Si no, vamos a ver de qué vamos a hablar. Yo tengo algo pendiente, ahora no está, la hija de Vishnurata no está, Astrid, porque ella tenía una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a esperar que venga la próxima vez? O supongo, ¿no? Mejor, porque tampoco es algo muy actual. Bueno, siempre es actual, pero no podemos dejarlo pendiente. Sí, Gurudev, no puedo venir Astrid porque está estudiando ella para la residencia, para entrar a la residencia en el hospital. Sí, Y por algo eso me sí. dijo que sí tiene ahora exámenes. Sí. Pues, a ver, ¿qué más podemos decir? Si no, hablamos de Balaram, por ejemplo, que no, también es algo muy actual. Em, a ver, mm, hay un, ¿cómo era? Sí, hoy hablamos, bueno, ahora tenemos una, normalmente yo ya voy a dar clase una vez a la semana, pero como hoy era algo especial y finalmente eran 2 horas, voy a intentar subirlo porque hay algunas preguntas interesantes, porque como cada vez que se trata de Balaram mencionamos lo de Bhaktivinoda Thakur, que él dice que los demonios que representan los anartas que tenemos, pues los de Balaram son más difíciles de eliminar. Y de ese tema, bueno, de ese tema hablamos, como el orgullo, la lujuria y pues otras cualidades poco deseables, pues los demonios como Pralambasura, Dhenukasura, también la superstición, la ignorancia sobre temas espirituales. Hay que hacer un esfuerzo, era la diferencia, ¿no? Krishna mata demonios y orando a Krishna, pues Krishna por su misericordia a lo mejor los elimina, pero los demonios de Balaram no se van tan fácilmente. Eso era el tema. ¿Qué más? Pues sí, como Prabhupada menciona, Bala significa fuerza y hay que tener fuerza espiritual para poder luchar contra estas tendencias demoníacas y esa fuerza viene de Balaram. Pues es un momento auspicioso para... Pero no solamente pedir, eso era el punto principal, ¿no? No solamente pedir no es suficiente, sino hay que poner un esfuerzo personal detrás del deseo, si no, poco va a cambiar. Pues no sé si hay algún comentario, una pregunta, si no voy a buscar un significado donde Srila Prabhupada habla sobre eso de la fuerza espiritual que viene de Balaram o de Gornitai, porque eso no hay diferencia, eso es un punto importante también. A ver, Akshay Baladeva. Hare Krishna Maharaj, reverencias. Haribol. Me parece que justo va a leer un poco de eso, porque quería preguntarle si usted podía hablar acerca de que Prabhupada decía que la pureza es la fuerza, Ajá. ¿no? Y a qué se refiere con la fuerza y a qué se refiere con la pureza. Para establecer eso, qué se refiere como fuerza y qué se refiere como pureza. Ya, ya, ya. Pues son como interdependientes, se puede decir, ¿no? Si hay pureza, hay fuerza, y con la fuerza uno puede tener pureza. Si falta fuerza, pues es difícil. Pero, claro, él pone purity is the force, que la pureza como genera, podemos decir, fuerza. Bueno, en general, si hablamos de nosotros como devotos que practican,
¿Cuáles son los primeros requisitos? Pues los 4 principios regulativos, ¿no? Esto prácticamente, los 4 se refieren a un tipo de pues, pureza o purificación, o más bien mirado por el lado opuesto, cuando están estos 4 que si no se observan, o sea, si uno está actuando dentro de estos principios, pues son contaminaciones, obviamente, ¿no? Consumo de carne, huevo y pescado, pues en la alimentación es una impureza. El sexo ilícito es una impureza. Tomar sustancias que alteran el cuerpo es una impureza, y los que alteran la mente, como el juego de azar, también es una impureza. O sea, en ese sentido, cuando uno pues evita esas 4 cosas, es como una pureza básica, y luego ya hay más, como todas las cualificaciones brahmínicas que se mencionan en la Bhagavad Gita. em, Limpieza, simplemente limpieza externa. Eso es como, ¿no? Un tipo de pureza. Y luego la limpieza interna, a nivel mental, psicológica, pues es también un tipo de pureza, y así pues eso, da fuerza para la vida espiritual. Si hay una dejadez, em, como Krishna es Pavitram, ¿no? Param Brahma, Param Dhama, Pavitram Paramam. Arjuna dice en la Bhagavad Gita, Pavitram es el más puro. O sea, para servir al más puro hay que tener cierta pureza. O también a veces Prabhupada dice, para entrar en el fuego hay que tener la cualidad del fuego. Para entrar en la vida espiritual, o qué decir, del mundo espiritual, hay que tener la misma calidad o cualidad. O sea, esto es en ese sentido. No sé si hay algo más que se puede añadir, o otros aspectos que pues, se pueden mencionar, pero así lo entiendo. Y pues eso, voy a ver este significado que está en a ver un momento, ¿dónde estoy aquí? En el Bhagavatam, séptimo canto también, séptimo canto, capítulo 15, y los versos 46, 7 por ahí, o 5, a ver, 44. O podemos empezar, y sí, con el 43, 44. Ahí se habla, y ahí vemos, por ejemplo, esos son impurezas, porque luego, bueno, ya veremos, yo lo voy a leer, la traducción de los versos, son 2 versos. En el estado condicionado, a veces nuestros conceptos de la vida están contaminados, impureza, por la pasión y la ignorancia. O sea, eso también significa lo opuesto, la impureza. Cuando uno estaba bajo la influencia de rajas y tamas, y pureza sería sattva, o más bien shuddha sattva. O sea, uno está condicionado, contaminado, pasión e ignorancia, que se manifiestan en forma de. Y ahora viene toda una lista de enemigos internos al nivel, ¿no?, de la conciencia, de la mente. Y es interesante porque normalmente tenemos 6 enemigos. Yo creo que, espero que todo el mundo es consciente cuáles son estos 6. A ver, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cuáles son los 6 enemigos que tenemos?
Mm, a ver, si no conocemos los enemigos, ¿cómo vamos a combatirlos? Gurudev, ¿Eh? la ira, la lujuria, la codicia, la ilusión, bueno, La locura. la locura, la Sí. envidia. Ah, Pues a ver, sánscrito uno, más fácil. Kama, krora, loba, dos, loba, codicia, Moja, codicia, moha, mada moja. y matsarya. Matsaria. So, esos son 6, pero aquí, y esto es creo que Narada Muni hablando a Prahlad Maharaj, tenemos apego, hostilidad, codicia, lamentación, ilusión, miedo, locura, prestigio falso, insultos, ganas de encontrar defectos, engaño, envidia, intolerancia, pasión, confusión, hambre y sueño. Hay un montón. Se han aumentado los enemigos. Y dice, todos ellos son enemigos. A veces nuestros conceptos se contaminan también de bondad. Uy, qué problema. Vamos a ver el significado. Eso es interesante. El verdadero objetivo de la vida es ir de regreso al hogar y vuelta a Dios, pero las 3 modalidades de la naturaleza material crean muchos obstáculos. A veces mediante una combinación de Rajaguna y Tamaguna, las modalidades de la pasión y la ignorancia, y a veces mediante la modalidad de la bondad. En el mundo material hay muchas concepciones de la vida que obstaculizan el avance espiritual. Y esos obstáculos pueden venir incluso del hecho de ser un filántropo, un nacionalista o un hombre bueno desde el punto de vista material. Cuanto mayor será entonces el obstáculo que representan la hostilidad, la codicia, la ilusión, la lamentación y el apego desmedido por el disfrute material. Para progresar hacia nuestro objetivo, Vishnu, que es nuestro verdadero interés personal, ¿no? La Svartagatim y Vishnu, debemos llegar a ser muy poderosos, o sea, la fuerza, aquí viene, a fin de vencer a esos obstáculos o enemigos. En otras palabras, no debemos estar apegados a la idea de ser personas buenas o malas en el mundo material. Hmm, O sea, para poder, o sea, esto de, ¿no? Purity is the force, la pureza es la fuerza. Como dije, que se puede poner de de los dos lados, también la fuerza lleva a la pureza y la pureza lleva a la fuerza. En ese caso tenemos la contaminación debido a esos enemigos y hace falta, como él dice, debemos llegar a ser muy poderosos. O sea, hay que tener fuerza para poder combatirlos. A ver. Pues esto luego nos lleva, pues eso, al siguiente verso. Vamos a ver este, porque luego habla cómo tener la fuerza esa. Mientras tengamos que recibir cuerpos materiales que con sus distintas partes y objetos relacionados no están totalmente bajo nuestro control, debemos acudir a los pies del loto de nuestros superiores, el maestro espiritual y sus antecesores. Por su misericordia podremos afilar la espada del conocimiento y entonces con el poder de la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios tenemos que vencer a los enemigos de que te he hablado. De ese modo el devoto debe ser capaz de sumergirse en su propia bienaventuranza trascendental para después abandonar el cuerpo y recuperar su identidad espiritual. Vamos a ver aquí
El significado es este, que es largo. Voy a coger algunas partes que son más hablando sobre este tema. Prabhupada pone una palabra significativa es achyuta bala, ¿no? Bala es fuerza. El maestro espiritual es sin duda muy misericordioso con sus discípulos y por ello el devoto que le satisface recibe fuerza de la suprema personalidad de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, Guru Krishna Prasade Pai Bhaktilata Bija, quien complace al maestro espiritual, complace también a Krishna y recibe la fuerza necesaria para cruzar el océano de la nesciencia. Por lo tanto, la persona sincera en su deseo de ir de regreso al hogar de vuelta a Dios debe adquirir la fortaleza necesaria complaciendo al maestro espiritual, ya que de ese modo obtiene el arma con la que vencer al enemigo y recibe también la gracia de Krishna. El arma del jnana, o sea, del conocimiento, por sí sola es insuficiente. Es necesario afilarla sirviendo al maestro espiritual y siguiendo sus instrucciones. De ese modo, el candidato obtendrá la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios. Generalmente, en las guerras, para vencer al enemigo hay que ayudarse de una cuadriga y unos caballos. Una vez vencido el enemigo, podemos dejar la cuadriga y todo lo relacionado con ella. Del mismo modo, mientras tengamos un cuerpo humano, debemos emplearlo en toda su capacidad para obtener la perfección más elevada de la vida, que es de ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. A ver, un poco más para abajo. La palabra a ver. En este verso son significativas las palabras Gyanasim Achyutabala. Otra vez, ahora está añadido Gyanasim. Krishna nos da Gyanasim. Eso es la espada del conocimiento. Y cuando servimos al Guru y a Krishna para empuñar la espada de las instrucciones de Krishna, Balaram nos da fuerza. Balaram es Nityananda, Vrajendra Nanda Ye Sachisuta Hoila Sei Balaram Hoilo Nitai. Este Balaram, viene con Sri Chaitanya Mahaprabhu y ambos son tan misericordiosos que en la era de Kali podemos refugiarnos fácilmente en sus pies de loto. Ambos vienen con la misión especial de liberar a las almas caídas de esa era. Su arma es el Sankirtan, el Harinam. Así pues, debemos aceptar la espada del conocimiento de manos de Krishna y ser fuertes con la misericordia de Balaram. Por eso en Vrindavan estamos adorando a Krishna Balaram. Y luego cita Upanishad y hablará más sobre esto en el verso siguiente. A ver. De lo contrario, si no, eso es el verso, si no nos refugiamos en Achyuta y Bala, o sea, Baladeva, Krishna y Balaram, los sentidos que actúan como caballos y la inteligencia que hace la de auriga unirán sus tendencias hacia la contaminación material y sin que nos demos cuenta llevarán el cuerpo, que es como una cuadriga, a la senda de la complacencia de los sentidos. Y cuando volvemos a ser atraídos por los bandoleros, Vishaya, comer, dormir y aparearse los caballos y el conductor de la cuadriga son arrojados al pozo oculto de la existencia material y de nuevo nos vemos en el ciclo de nacimientos y muertes, que es una situación peligrosa y llena de temores. Significado no muy largo, vamos a verlo brevemente. Sin la protección de Gaur-Nitai, Krishna Balaram, no podemos salir del oscuro pozo de la ignorancia de la existencia material. Esto se indica en este verso con la palabra nochet, que significa que siempre permaneceremos en el pozo oscuro de la existencia material. La entidad viviente debe recibir fuerza de Gaur-Nitai o Krishna Balaram. Sin la misericordia de Nitai Gaur, no hay manera de salir de este oscuro pozo de ignorancia.
como se afirma en el Chaitanya Charitamrita. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, que son como el sol y la luna. Han aparecido al mismo tiempo en el horizonte de Gaura para disipar las tinieblas de la ignorancia y de un modo maravilloso otorgar bendiciones a todos. El mundo material es un oscuro pozo de ignorancia. El alma caída en ese oscuro pozo debe refugiarse en los pies del loto de Gaura, pues de ese modo puede salir fácilmente de la existencia material. Sin su fuerza, los intentos de liberarse de las garras de la materia mediante el conocimiento especulativo serán insuficientes. Pues purity is the force, la pureza es la fuerza, en el sentido, podemos concluir, si seguimos, por un lado, las instrucciones que recibimos del maestro espiritual, de los acharyas, cómo llevar a cabo el proceso de conciencia de Krishna, entonces también Krishna Balaram Gaura, por su misericordia, darán fuerza. ¿No? O sea, si uno, como hemos dicho al principio, la dejadez de pasar de todo y no seguir o seguir más o menos, y ahí pues eso, rajas y tamas tienen una influencia fuerte, no hay pureza, pues no habrá fuerza, es imposible. Quizás fuerza material, pero fuerza espiritual no puede tener. No sé, eso es lo que yo entiendo. ¿Comentarios o más para aclarar? Akshay, ¿cómo lo ves? Haribol Maharaj. Ahí estaba, justo estaba escribiendo. Entonces, ¿fuerza a qué se refiere? ¿Al desapego? ¿A sentir el desapego o a tolerar o que uno puede tolerar fácilmente estos 6 enemigos? Bueno, tolerar a los enemigos, no sé, hay que combatirlos, ¿no? Hay que vencerlos. Bueno, eso. ¿Y cómo lo ven? Sí, ¿no? O sea, fuerza, pues sí, fuerza, desapego o apego, depende a qué, ¿no? De apego a lo espiritual, a Krishna, y desapego lo que es el mundo material, obviamente. Sin tener fuerza, pues uno no podrá. Pero es como, o sea, como Krishna dice en Bhagavad Gita, que Mamma Maya Duratyaya, ¿no? Esa Maya, la influencia de Rajas Tamas y todo eso, muy difícil de superar. Pero si uno se entrega a mí, uno se refugia en Krishna. ¿Y cómo uno se refugia? Pues siguiendo las instrucciones otra vez, ¿no? Del maestro espiritual, de Krishna mismo, que en Bhagavad Gita nos da tantas instrucciones. Si podemos seguir a la medida que seguimos, pues hay fuerza para resistir todas estas tentaciones que prácticamente están presentes constantemente y hoy día más que nunca. O sea, hoy día es como, ¿no? O sea, imagínate la India hace 500 años, no hay, no hay internet primero, ¿no? No hay televisión, no hay ni electricidad. O sea, uno vive en un pueblo y ¿qué tentaciones hay? Pues la vecina, como, como mucho, o no sé, que alguno habrá que clandestinamente fabrica algún tipo de alcohol y uno se reúne ahí, ¿no? Para tener una pequeña fiesta, qué sé yo, estoy especulando, pero ¿qué mucho más hay? O sea, no hay fines, ¿no? Hoy día en la India es cuando hay una película nueva, es como millones van el primer día y es como un fenómeno. Aunque no sé, antes no había internet, hoy día todo el mundo está en casa y simplemente está 24 horas conectado y en la India muy prominente. O sea, todo el mundo tiene su móvil, todos, o sea, prácticamente que está como el rickshaw driver también, ¿no? Hasta los supuestos sadhus ahí en Rishikesh que tienen un tridente y desnudos, pero un móvil tienen, ¿eh? O sea, y que es, quién sabe lo que están en Facebook también, están en YouTube, o sea, nadie se escapa, aunque sean como analfabetos, ¿no? Pero
cómo tocar ahí los botones para que salgan las cosas en internet, seguramente lo saben hacer. Em, o sea, ahí, ¿no? ¿Cómo uno puede resistir? Porque Maya constantemente ofrece y presenta y venga, ¿no? ¿Cuál es tu problema? No seas tan aguafiestas, ¿no? Ven un poco conmigo, ¿no? Aquí, mira qué cosas más bonitas. Es todo gratuito, además. No hay que pagar nada, ¿no? Y pues ahí, ¿cómo resistir? Em, Pureza es la fuerza, si no, pues sí, cae víctima fácilmente. Ahí tenemos dos manos arriba. A ver, Maravi, Devi, Dasi. Pone la manita. O, no sé, antes era para Makaruna, ahora han cambiado. Ah, a ver, Maravi, adelante. Hare Krishna, Gurudev. ¿Me querés preguntar vos? Hare Ah, Krishna Gurudev, Bien. es para Macaruna el interesado. ah, Ok, a ver. Gurudev, me quedé pensando cuando explicó lo de seguir los principios regulativos en relación a la pregunta de Akshay al principio. Yo lo que no entiendo es cómo, porque digamos, hay mucha gente que no toma alcohol, que no consume esto, que no hace lo otro, y por eso no va a transformar esas abstinencias en fuerza espiritual o en pureza espiritual. Entonces, ¿por qué Ya, nosotros por seguirlo nos va a dar, digamos, lo vamos a canalizar como fuerza espiritual o como pureza espiritual? pero no, Porque ¿qué se sí, diferencia no, entre ya, una persona... Viejito. sí, entiendo. No, o sea, incluso la persona que hace, es como, se llama tapasya, ¿no? Vamos a ponerlo así. Como si lo propone, es como aceptar voluntariamente algo incómodo, en un sentido. Pero las personas, incluso en el mundo material que hacen esto, obtienen también un poder. O sea, se trata de, ¿no? Volverse poderoso en cierto modo, como, qué sé yo, un yogi o incluso una persona que pues vive una vida así, pues tiene cierto poder. Ahora, ¿cómo lo aplica para vida espiritual o vida material? Eso ya depende, pero, o sea, se obtiene poder por aceptar tapasya. O sea, como Gandhi, ¿no? Gandhi es un ejemplo, para hablar de Gandhi a veces, que él obtuvo esa fuerza para luchar por la independencia porque pues seguía, o sea, él tenía una vida bastante austera. O sea, austeridad es una de las palabras que se traduce la tapasya o si voluntariamente aceptar restricciones, ya sea de comer, de dormir, o sea, prácticamente en cualquier, donde los sentidos normalmente piden uno sigue esto y uno obtiene una determinación, una fuerza interior, material o espiritual, eso ya depende cómo se explica. A ver, Vishnurata. Haribol, mi pregunta en realidad tenía que ver con los 6 enemigos. Eh, ¿Cuáles de esos enemigos son los, me imagino yo que Kama, Krodha, Loba debe tener que ver más con la fuerza, Maya debe Sí. tener más que ver con Krishna? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿No lo sabes? Claro, porque es como decir, bueno, ya está, Krishna con esto me ayuda, le oro porque está esa facilidad, ¿no? De decir eso, simplemente canto enfocado en Balaram y ya está, tengo la fuerza, pero en realidad no No, funciona no es así. tan fácil. No. No sé, o sea, a ver, repítelo o formula la pregunta otra vez porque si no vamos, Uy, para tener claro. creo que me olvidé. No, mentira. Kama, Krodha, Loba, le decía yo que supongo que eso es como más necesita la fuerza de uno, pero cuando hablamos de esa fuerza de que Balaram proviene de Bala, ¿cómo funciona realmente? O sea, ¿es por medio de la oración, de la entrega o el hecho de enfrentar esas situaciones y resolverlas? O sea, Sí, ¿no? Cuando Bhaktivinoda Thakur, esta mañana hablamos de eso, él habla de esto en el Chaitanya Shikshamrita y pone que o sea, los enemigos que representan los demonios que mata Balaram
el devoto tiene que hacer un esfuerzo personal para superarlos, no solamente orar o pedir, ¿no? No es suficiente. Hay que, pues, hacer algo, evitar. No es como, no sé, como todos hemos aceptado seguir, pues, ciertos principios. No sé, es como tener lo primero claro que por alguna razón esto es algo que vale la pena. Porque si no, otros van a decir, ¿para qué, no? ¿Para qué me voy a...? O sea, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello, ¿no? De vez en cuando tomar una copita o una parilla, ¿no? O sea, ¿por qué no? Sí, entonces, nada. Ese tipo de actividades, pues, no favorecen. O sea, hay algo que es, ¿no? Praticula y anukula, lo que es favorable para desarrollar conciencia de Krishna y lo que es desfavorable. Simplemente es así, o sea, algunas cosas son favorables y otras no. Y si entendemos que algo es favorable, lo aceptamos y algo que no es favorable, pues lo rechazamos, pues es una decisión que cada uno tiene que tomar. Si no, pues nada, no sé, cómo, ¿no? No entiendo, o sea, ¿qué más puedo decir? Uno entiende que sí, es como cualquier otra cosa, que uno tiene un entendimiento para llegar a, qué sé yo, lograr algún objetivo que tengo. Si quiero volverme, bueno, vamos, aquí está Devarshi todavía, ¿no? O sea, esperemos que esté. Él sabe para que alguien venga para aprender el violín. Pues vale, uno puede tener el deseo, pero luego hay que aceptar ciertas reglas, instrucciones y me imagino también tapasya para llegar no sé, llegar a práctica, por ejemplo, hay que dedicar Sí, horas para hacerlo, para luego llegar a un punto donde uno puede tocar un tema. Si no, solamente yo tengo el deseo, yo quisiera, me gustaría tocar el violín, pero eso no es suficiente. Hay que hacer claro. algo, ¿no? En la O práctica, sea, Gurudev, siguiendo instrucciones de un maestro. claro. Tiene que ver De- entonces también, ahí estaría la fuerza también, ¿no? Y en esa convicción de ya, lo que usted claro. acaba de decir, que tiene que ver con el maestro espiritual. Porque si no, uno solo puede dejar de hacer esto, puede dejar de hacer aquello, y he visto a esta gente que es fanática, y después con el tiempo, ¡brum!, vuelve a lo mismo. Entonces, ahí como que no había fuerza, era simplemente una austeridad obligatoria que uno hizo, pero no llega a tener Sí, esa... En cambio, con esa sí, convicción y con el apoyo del maestro espiritual, ahí yo me parece que ahí es esa la fuerza. no, pero como hemos dicho, incluso si alguien, como hemos comentado, ¿no? Hay personas que no saben nada o no quieren saber nada de la vida espiritual, pueden llevar a cabo austeridad, tapasya, para lograr algo, como Gandhi o cualquiera, incluso a veces políticos, ¿no? Para llegar o no sé, gente deja de comer, o hace ejercicios para un atleta, por ejemplo, ¿no? Que quiere correr los 100 metros, pues para llegar a eso o cualquier otra disciplina, un futbolista, pues hay que practicar y hay que dejar de hacer esto, dejar de fumar. Si alguien fuma, qué sé yo, 10 paquetes al día y luego quiere un partido de fútbol, pues no sé, después de 5 minutos de correr, va a estar ahí y no va a poder, ¿no? O sea, no tendrá fuerza porque pues, su actividad, pues no ayuda. Al revés, si alguien pues deja ciertas cosas que son como obstáculos para poder correr durante 90 minutos prácticamente, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? La gente también a veces están tan extenuados que se quedan ahí en el suelo tirado y ya no pueden más. Pero hay unos que, pues más o menos, depende ¿no? De muchas cosas, pero también de la determinación de entrenar el cuerpo para poder resistir esas cosas. O no sé, creo que está claro. A ver, Akshay Baladeva. Sí, Maharaj, a ver si me puedo más o menos expresar.
en un punto yo leí que Prabhupada decía que para uno emprender la vida espiritual y dejar las actividades pecaminosas, uno tiene que estar hastiado del Mm. mundo material. Y Eh, por un lado, eso da como una fuerza, ¿no? Cuando uno bueno, siente que ya la verdad que no quiero saber más nada, como que hay una fuerza de ese lado, ¿no? eso ayuda también, sí. Por un lado, sí. Y Mm. por otro lado, el hecho de seguir los principios, ya está explícito eso que ya uno va a obtener una fuerza, por eso, por ejemplo. Por, Sí, también. sí, porque, y también, por ejemplo, tengo amigos que, por ejemplo, nunca han engañado a su esposa, por ejemplo, nunca han tenido sexo extramatrimonial o han tenido relación Sí, sí. ilícita. Y lo hacen porque saben que es lo correcto, Mm. más allá de que No, están sí, no, buscando uno algo. no tiene que ser ni devoto, o sea, ¿no? Mis Claro, padres, sí, o sea, yo sé que, bueno, creo que no, o sea, estaban más de 50 años juntos y no, o sea, no, que no, eso no, y bueno, yo tampoco, ¿eh? O sea, tenía mi esposa durante más de 30 años y ninguno de los dos, o sea, estas cosas tampoco son tan extraños, hoy día quizás sí, pero si nos miramos en el alrededor, pues claro, es lo más común prácticamente, o sea, muy común por lo menos. Pero sí, o sea, sí, vida espiritual o no, ciertas actividades generan fuerza, ya sea espiritual o material, ¿no? Es como la ley de la naturaleza. O sea, la gente que, o sea, toma, o sea, sabemos, toma mucho alcohol y come mucho, pues físicamente, e incluso psicológicamente es débil, ¿no? Si uno, pues nadie, como se suele, nadie se ha muerto por comer poco. Muchísima gente se muere porque come demasiado. No es que no, comer más da más fuerza. El cuerpo material es una máquina, es como así. Y si se sabe, pues incluso a nivel material, con cierta tapacia, porque a lo mejor la lengua pide, 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 uno va a decir no, ¿no? O sea, así de simple. O sea, uno se restringe en la complacencia de los sentidos, depende qué tipo, es peor o no tan grave, pero eso, cuando uno sigue esto, pues automáticamente tiene más fuerza, incluso a nivel físico, uno se siente, ¿no? Más saludable, uno se restringe, como pasa con gente que va a algún spa o, no, aquí tenemos esos devotos Vitarama, que son devotos pues que tienen por un régimen de dieta y de ejercicios, etcétera, etcétera. Y la gente que viene normalmente son todos prácticamente enfermos, porque comen demasiado, tienen problemas de diabetes, de alta presión, y no sé qué, no sé cuánto. Y solamente porque les dan un régimen o sea, primero todo lo que se ofrece ahí cuando están ahí para comer, pues no hay carne, no hay, claro, obviamente, no es todo vegetariano, no solamente eso, es todo vegano. No hay azúcar, no hay esto, no hay mucha grasa. Y la gente ya después de 2 semanas se siente mejor. Automáticamente la presión alta baja, y sienten más vital, o sea, ¿no? Hay muchos beneficios. Pero luego, eso es la experiencia, cuando van a casa, vuelven a sus hábitos anteriores y todo, otra vez empiezan los problemas, porque no pueden controlar, ¿no? Los impulsos. eh, y ahí está la fuerza, uno tiene que tener la convicción que sí, lo quiero hacer porque no quiero volver a, pues eso, ¿no? Diabético y tantos problemas al nivel del cuerpo que uno tiene, pero hay que tener una convicción. Y como dices, sí, estar como hastiado del mundo material, eso ayuda mucho. Mientras no está eso, pues, ¿por qué voy a tanta tapacia, no? Para disfrutar de la vida mientras se pueda. Y así también, o sea, esto, sí, todo muy relativo, pero, o sea, convicción interna, desde luego, es como casi
imprescindible para poder seguir ciertas restricciones. Si uno no lo va a hacer, ¿para qué? ¿No? Ok, de momento hemos cumplido la hora y no sé si queremos seguir con esto la próxima vez. Cada uno puede meditar si hay más preguntas sobre ese tema o no. Me voy a trabajar en el campo. Con el calor de 31 grados tengo aquí. Pero bueno, luego ya baja el sol y tenemos la azada, bueno, la kirka, que es como, no sé cómo se llama en español, para arrancar la mala hierba, a ver si esto también se repercuta en el interior. Vamos a ver. Pues nada, os voy a dejar hasta, pues no sé, la próxima, que es Janmashtami quizás. Creo que es como, son los fines de semana esta. No es la siguiente semana, entonces 23. No es ninguna especial, es luna nueva. Hoy tenemos luna llena aquí y son 14 días más tarde, luna nueva, el 23 de agosto. Ok, pues Hare Krishna, Prabhupada Ki Jai, Sisi Gonita Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Ay, Si Hare Krishna Krishna, quiere, nos brother. veremos dentro de 2 semanas. Hare Bol. Haribol.